Discos que te cambian la vida. Siempre hay discos que finalmente te otorgan una nueva perspectiva del mundo, de las cosas, de todo lo que es todo. Y bueno, a principios de los años 2000 yo era un estudiante, joven bohemio, estudiante de literatura, hacía tanto tiempo en otra vida, en otro mundo, en otra realidad. Y claro, estaba descubriendo nueva música, ¿no? Me había alejado un poco del metal, porque el metal es, no sé, te encasilla en un cierto tipo de estereotipo. Y bueno, yo no quería encasillar en un estereotipo, pero a la vez también estaba entrando en otro estereotipo. Estaba entrando en el estereotipo del joven intelectualoide que, bueno, anda encontrando esa música súper rebuscada, súper compleja, súper extraña, súper abstracta. Y yo estaba ya no, o sea, entré de cabeza, así, enclavado olímpico al rock progresivo, ¿no? Estaba fascinado por todas esas cosas, había descubierto un montón de bandas, y entre ellos una de las bandas que es, o sea, caía mucho como recomendación, era Soft Machine. Y claro, de Soft Machine no tenía mucha idea. Bueno, también eran otras épocas, ¿no? Era un momento en el cual acceder a la música no era tan fácil. Y es más, o sea, simplemente tenías que ir y comprarte el disco y no quedaba más. O que alguien te preste el disco y punto final. Entonces, pero bueno, ya habían páginas internet, entonces uno comienza a interactuar con las personas. Y las personas también te recomiendan, te dicen, bueno, te has escuchado esto, tal vez te interese esto. Claro, en un grado mucho más artesanal a lo que es hoy en día. Hoy en día, porque escuchas una cosa y te aparecen miles de cosas similares, o bueno, un registro un tanto similar, podríamos decir. Y bien, yo valoro mucho la época en la cual vivimos porque me permite a mí conocer mucha música, inmiscuirme de cosas que frente a las cuales tal vez no caería si no fuera justamente por estos recursos tecnológicos de los cuales disponemos y que demos gracias que podemos estar conectados los unos frente a los otros compartiendo música, y si no, no estaría aquí hablando de todas estas cosas. Entonces yo caí con Soft Machine sin saber muy bien hacia dónde me dirigía, sin saber muy bien qué cosa esperar. Y claro, el disco que todo el mundo recomendaba en ese momento era el Third, ¿no? Ese disco doble, súper extraño. Es un disco extremadamente complicado, inclusive de asimilar, inclusive de analizar. Yo me dijo, oh, esto es muy abstracto para mí, a ver, medio que no me gusta. Entonces pasé al siguiente, al 4. Y el 4, pues, fue una revelación absolutamente total. Es decir, fue mi primera gran aproximación al jazz. Porque justamente Soft Machine podrá ser una banda de rock progresivo, pero el 4 y el 5 son discos de jazz ante todo. El 3 es un disco más de transición que está combinando justamente lo que es el rock progresivo con la experimentación y el jazz. Los primeros dos discos es más cosas de los años 60, un poco similar a lo que hacía Frank Zappa en ese momento, ¿no? Experimentaciones, cosas súper extrañas, ¿no? Pero el 4 es un discazo de principio a fin. Yo quedé francamente atónito. Y es lo que a mí me permitió justamente explorar otras cosas, explorar otras vertientes e inmiscuirme un poco más en el jazz. El jazz es ese género que supuestamente es algo snob, que es cosas de gente culta, cuando en realidad es música de drogadictos y punto final. O sea, el jazz era música de negros. Los negros, ¿qué cosas hacían sin ánimos de desprestigiar a nadie? No lo digo de manera despectiva. Pero finalmente los negros que podían hacer era música y finalmente se vuelve música culta. Y bueno, comienzo a descubrir estas cosas. Y justamente si no hubiera sido por Soft Machine no hubiera querido Miles Davis. Y Miles Davis también ha sido muy influyente en mi propia construcción musical. De Miles Davis a mí lo que me gusta harto es la etapa eléctrica. No solamente el Bitches Brew, sino todos esos discos que son eléctricos, ¿no? Light Evil, por ejemplo, es una cosa extremadamente complicada, abstracta, y a mí me gusta ese tipo de música. Y claro, cuando yo caigo en este disco de Soft Machine, pues se me abre otro horizonte, que hasta el momento para mí era totalmente hermético, que era el mundo del jazz, el mundo de estas cosas que, o sea, es como la música clásica, es decir,
Todo el mundo ha escuchado hablar del jazz, todo el mundo ha escuchado hablar de ciertos compositores, pero muy poca gente se adentra a todo esto porque tal vez no lo entiende. Yo venía del rock, venía del metal y me inmiscuí, caí de pleno, caí de cabeza justamente en el jazz y fue una gran decisión, en realidad, una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Y es así, es la virtud que tiene un disco. Escuchas un disco, inclusive de manera aleatoria, y te va a abrir las puertas hacia cosas totalmente diferentes. Y el jazz no solamente es esa música de snobs, esa música de gente que es culta y que está ahí bla 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 bla, y que ni siquiera entienden qué cosa es el jazz. El jazz es justamente una experimentación musical que trata justamente de doblar, expandir, trastocar las barreras musicales. Y claro, la gran característica del jazz es la improvisación, ¿no? Y por eso se convierten en estas cosas abstractas y monumentales, las cuales es muy difícil interpretar la misma cosa dos veces, dos noches seguidas. Es el caso de Miles Davis, por ejemplo, tiene sus live como el Pangea, el Dark Magus, que son discos súper abstractos, pero son absolutamente geniales. Y en el caso justamente de Soft Machine, o sea, yo me dije... La mejor banda de todos los tiempos. Y toditos los discos. Vengan toditos los discos. Y claro, es una banda que efectivamente hay que retomar, hay que recuperar, hay que seguir escuchando, porque todos los discos son buenos, del 1 al 8, geniales, toditos. Más los en vivos que pudieron haber sacado y demás cosas. Soft Machine tal vez no es una de las bandas más conocidas, pero es una de las bandas que finalmente han logrado ingresar en otro ámbito. Han logrado justamente... que es el mayón, ¿no? Es el eslabón entre el rock progresivo y el jazz, algo así como hizo la Mahavishnu Orchestra con nuestro buen amigo John McLaughlin, en fin, o inclusive Santana, ¿no? En su momento Santana también experimentó con el jazz, ¿no? Y nos olvidamos un poco de eso porque porque bueno, tenemos más idea de Santana que hace canciones con Shakira que el Santana que hacía jazz en los años 70, pero bueno, son cosas y cosas. En fin, es lo que quería comentar el día de hoy, es decir, no podemos encasillarnos en un solo género, no podemos encasillarnos en una sola vertiente. Hay que explorar todo cuanto sea posible, inclusive algunos géneros que podemos considerar que son algo herméticos. Hay que darles la chance de poder explorarlos y de poder analizarlos y de poder comprenderlos a cabalidad. Porque si no nos perdemos de mucho de lo que acontece en el mundo y la vida es demasiado corta como para enfrascarnos en cosas cada vez más diminutas. Vivamos, seamos libres, seamos felices y sobre todo sigamos compartiendo música. Y no olvides suscribirse. ¡Yeah!